Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En esta fría, que para Ulrich no es tan fría porque él es alemán, pero en esta fría noche de domingo, pues bienvenidos a todos por estar aquí presentes. Ulrich ya estuvo con nosotros el año pasado y es un gran privilegio para Crismón el que esté aquí con nosotros. Él es un gran especialista en Santa Teresa de Jesús y este año, que se celebra el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, pues es difícil encontrar gente que tenga espacios disponibles para venirnos a hablar de esta mujer excepcional. La orientación que le pedimos a Ulrich para esta charla, y debido a que hoy comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, pues era este matiz que, como Santa Teresa vivió en el Concilio de Trento y de la Reforma y la Contrarreforma, pues en toda esa época pues queríamos ver un poco esa orientación en relación hacia el protestantismo. Y no voy a introducir mucho más y simplemente pues agradecer a Ulrich su presencia aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación y lo digo ya desde el principio, me gusta siempre hablar de Santa Teresa, también de Lutero, pero no sé tanto de Lutero, sé mucho más de Santa Teresa, y eso no es porque no me hace disgusto de Lutero, sino porque he estudiado a Santa Teresa. Pero creo que puedo decir también algo de mi conciudadano Martín Lutero. Y mi idea es yo voy a hablar unos 40 minutos y me gustaría que después me hagáis preguntas. A lo mejor preguntas que surgen durante mi conferencia o preguntas que ya tenéis desde ahora, que de manera que podemos llegar a un poco un intercambio o también aclarar cosas. Ya digo desde el principio, los dos personajes se acercan mucho más de lo que se piensa, por lo menos en los puntos principales. En el primer momento voy a dar por lo menos en pocas palabras, voy a hablar un poquito de la vida de Lutero, de su biografía. Nace el 10 de noviembre de 1483. Cuando empezamos al 83, en España tenemos ya en los tronos los reyes católicos, el uno Fernando de la Corona de Aragón, Isabel la Católica de la Corona de Castilla, desde 8 años, desde el 75. En Eisleben es hoy la región autónoma de Sachsen-Anhalt. La capital de esta región es Magdeburgo. Su padre dirigía varias minas de cobre en Mansfeld y por eso después, una vez nacido, se trasladaron a Mansfeld, que no está muy lejos de donde ha nacido. Y claro, el padre quería que su hijo tuviera una carrera mejor, y que sea funcionario civil para darle más honores a la familia, como cada padre, creo, tiene estas esperanzas. Martín frecuentó varias escuelas en Mansfeld, Magdeburgo, Eisenach. Eisenach es famoso por su castillo, también por Isabel de Hungría, que vivió en Eisenach, en el castillo arriba, unos 300 años antes. Estudia en la Universidad de Erfurt, que es la capital de la región autónoma de Turingia. Erfurt ingresa en 1501. Recibe el apodo el filósofo, eso ya dice algo porque es muy estudioso, bachiller, y en 1505 una maestría. Se inscribe en la Facultad de Derecho según los deseos de su padre. Su conversión es famosa en 1505, cuando estaba de regreso de la casa de su padre a Erfurt, un rayo cayó cerca de él. Aterrorizado gritó: ayúdame, Santa Ana, me haré monje. Eso, esta conversión relámpago, hasta qué punto era una verdadera conversión. También la santa tenía una segunda conversión. Sería interesante comparar las cosas, pero no me detengo demasiado. De momento voy a dar una idea de
de su vida. Abandona la carrera de Derecho, vende sus libros y entra en los Agostinos de Erfurt el 17 de julio 1505. ¿Cuántos años tiene entonces? 1803, que son con 22 años. En el convento se dedica completamente a la vida del monasterio, como es normal para un novicio, para un joven. Realiza buenas obras, ahí pueden empezar preguntas. Realiza buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas. Porque después terminaremos o nos pondremos la cuestión de la justificación. Ese es el tema. ¿Quién? ¿Cómo somos justificados delante de Dios? Por eso se dedica mucho al ayuno, a flagelaciones, horas de oración, al peregrinaje, a la confesión constante, el miedo. También Santa Teresa tenía miedo del infierno. Cuanto más intenta agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Para distraerle, le ordenó su superior de empezar una carrera académica. Entonces se ordena sacerdote y empezar a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg, que entonces era una universidad de poquísima importancia, no tenía ninguna reputación. Es bachiller en estudios bíblicos en 1508, doctor en Biblia en 1512, miembro del Senado de la Facultad de Teología, vicario de su orden, eso significa que tenía unos tantos monasterios o conventos debajo de su vigilancia, debajo de su responsabilidad. En estos años estudia griego y hebreo para profundizar en el significado y los matices de las palabras en las escrituras. Él estaba convencido que las lenguas originales acercan más a la Biblia, a las enseñanzas de Jesús, que no el latín, la Vulgata, que es la creación de Jerónimo, la Vulgata que se consideró inspirada. Por este mismo tema, Luis de León en Salamanca estuvo 3 o 4 años en la cárcel de la Inquisición, porque era envidia y celos. Bueno, eso un poco de biografía. El tema principal en su enseñanza es la teología de la gracia. Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Lutero a estudiar las escrituras en profundidad. Quiere ir a los fuentes, como el humanismo era el tiempo del humanismo, y no a contentarse con especulaciones escolásticas. O sí se sumergió en el estudio de la Biblia y de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Llegó a la convicción de que la Iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales. Entre ellas, una de las más importantes, la justificación por la fe y no por mis obras. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Más tarde Lutero introdujo la distinción entre la ley de Moisés y los evangelios, que reforzaba su teología de la gracia. Y los evangelios, que son en comparación con la ley de Moisés, con, decimos, el Antiguo Testamento o el Primer Testamento más bien, hay esta distinción. Y notó que la falta de claridad en la distinción entre la ley mosaica y los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del evangelio de Jesús en la iglesia de su época, la cual ha fomentado muchos errores teológicos fundamentales. Aquí entra entonces la cuestión de las indulgencias. En su trabajo pastoral, trabajó como predicador y como confesor, se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Prácticamente comprarse
comprarse la salvación por dinero. Una indulgencia, ¿qué es? Es la remisión del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después que la culpa ha sido eliminada por absolución. Si tú pecas, te absolven, pero las consecuencias de lo que has hecho mal no se quitan simplemente, porque hay un hecho, es un hecho, aunque tú estás ya absuelto. En aquella época cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en purgatorio. El fraile dominico Johann Tetzel era uno de los que difundieron esta doctrina, ofrecieron indulgencias en los territorios episcopales de Alberto de Brandeburgo, que era el arzobispo de Maguncia, de Mainz, vendiendo indulgencias para ganar dinero. Con el dinero obtenido se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma y comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso, sino como una mentira, porque no tiene ninguna base en las Escrituras. Podía confundir la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias. Cuanto más indulgencias tienes y compras, tanto más seguramente estás salvado. Es una herejía, y lo notó. Entonces, porque mientras el medio sería el sacramento de confesión y el arrepentimiento sincero, verdadero, y no solo algo superficial. En 1516, cuando Santa Teresa ya tenía un año, 17, tenía 3 sermones contra las indulgencias. Pero su enojo siguió creciendo y a partir del 31 de octubre de 1517 publicó las 95 tesis. No les puso en la puerta de la iglesia del castillo, sino las difundió. En el principio en latín, era la lengua de los cultos, todo el mundo los entendió, pero después lo tradujeron al alemán, se difundió y condenaba la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso. Y pedía una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. El principio todavía no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias. En el principio no, solo para hacer una disputa sobre el sentido del abuso y de la mentira. Claro, fueron traducidos rápidamente al alemán, ampliamente copiadas y impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y pasados 2 meses por toda Europa. Aquí se nota la primera vez como la imprenta ha cambiado completamente el mundo de comunicación, como el Internet. Es una nueva época. Entonces empezó una nueva época. Con este hecho empezó la lucha con la Iglesia y al mismo tiempo con el emperador, que era el rey Carlos I de España, que es la misma persona que como el emperador Carlos V de Alemania. Debido a la política de los príncipes alemanes que vieron en esta brecha una posibilidad de ensanchar su propio poder y conseguir más independencia, se llegó a una ruptura definitiva con Roma. Yo no voy a hablar de esta política, de estas cosas. Lutero no quería eso, pero a los príncipes le vino muy bien, porque así podían aumentar su independencia, sea del Papa y sea del emperador. Ni el Concilio de Trento pudo sanear esta división porque era ya demasiado tarde. Empezó en el 1545, a pesar de los esfuerzos del emperador de Carlos V, convocar un concilio, el Papa no quería, tenía miedo. Y finalmente encontraron un lugar que agradaba a todos, Trento,
y finalmente también una fecha, pero los protestantes ya no venían más. En cambio había mucha presentación española, y hay que decir que la Iglesia española, gracias a los reyes católicos y después a su nieto Carlos V y a su hijo todavía Carlos V, estaba en una situación mejor por lo que se refiere a la reforma. Debido en España a esta reforma de la Iglesia, debido a las órdenes religiosas. Al Carmelo no, pero los dominicos, franciscanos, benedictinos. Resumiendo, es un resumen que voy a hacer. Ahora se puede decir que el papel de la Sagrada Escritura de una parte y la cuestión de la justificación figuran entre los temas más importantes de Lutero. ¿Qué papel tiene la Sagrada Escritura? Sabemos todos, sola Escritura es su principio, lo que no hay en las Escrituras no vale. ¿Y cómo me justifico delante de Dios? Por un momento. Tengo algo en... Bueno. Ahora voy a preguntar cómo entró el luteranismo en España. Hay que decir que antes del 1535, más o menos 35-40, en España hubo un clima muy abierto. De esto clima se aprovechó mucho Erasmo, o el erasmismo. Erasmo era un personaje, un canónigo regular de la congregación de Windesheim. El libro más importante de esta congregación es La Imitatio Christi, el libro más difundido después de la Biblia y menos evangélico. No es muy evangélico el libro, pero muy difundido. Era de esta misma congregación. Había un clima muy abierto. Pensamos que el gran cardenal Francisco de Cisneros realizó en Alcalá de Henares, en su universidad moderna en comparación con Salamanca, la Biblia poliglota. Era un estudioso de la Biblia, sabía lenguas bíblicas. Entonces la Biblia en España en el principio del siglo tenía mucho espacio. Pero ese clima se encierra cada vez más en cuando los protestantes avanzan. Y en 1530-40, la famosa batalla de Mühlberg en Turingia, Carlos V ha entendido, ya no hay más una posibilidad de una unión con los protestantes. Entonces cierra las fronteras porque en España no suceda lo mismo. Bueno, después de 400, 500 años, considerando yo, tal vez eso no es un argumento científico, pero un pensamiento mío. Nosotros los alemanes hemos tenido guerras de religión oficialmente hasta el 1648, hasta la paz de Westfalia, con una devastación de tierras, de personas, pérdida de personas. En cambio, España ha consolidado su imperio universal. Las Indias, Filipinas, parte de África. Solo lo digo para pensar. Nosotros hemos tenido problemas los unos con los otros, y tal vez un pueblo contra el otro, por la confesión, regiones, una región contra la otra. Bueno, al clima abierto. Tan abierto que cuando había el saqueo de Roma, 1575, por las tropas imperiales, algo increíble, que el emperador ataque al Papa, que tenía que refugiarse en el Castel de San Ángel. Los élites en España lo celebraron como un éxito. La curia romana estaba muy mal vista. Había un momento de esperanza cuando en 1523 llegó a ser papa el cardenal de Utrecht, Adriano VI. Con eso había una cierta esperanza, pero en Roma ya estaban esperando que muera pronto.
Quizás como ahora, no sé. En los últimos años de Carlos V había una actitud antiprotestante, agresiva y regresiva, que se explica con el avance de los protestantes en la Alemania. Ya no tenía más la esperanza de su idea de un reino, de un reino unido bajo cristiano, bajo el emperador y el papa. Era una concepción quizás medieval que ya había pasado. ¿Hasta qué niveles llegó el protestantismo español entonces? Aquí tengo un testimonio de un barbero extranjero. Sabéis que es difícil para los historiadores decir algo de la gente sencilla, y más difícil todavía de las mujeres, porque no tenían historiadores, tampoco archivos. Los documentos siempre son de los de arriba, y están escritos según los intereses de los potentes, y los pobres no tienen archivo. Pero tú puedes reconstruir la historia solo a base de documentos. Pero por eso es interesante este testimonio de un barbero extranjero, quien entre sangría y sangría adoctrinaba que, ahora entre comillas, Lutero predicaba que no había más que un solo Dios, y que no había santo en el cielo, y que no había clérigo ni fraile, y que los clérigos, frailes y monjas habían de ser casados con monjas, y que no habíamos de confesar con clérigo ni fraile salvo a un solo Dios de cara a la pared, y que en la misa no se había de decir evangelio, ni en la iglesia no había imágenes de santo, ni santo ninguno sin una cruz. Muy rudimental, ¿no? ¿Qué sabían? Y además, ¿qué sabía Santa Teresa? Eso vamos a ver después. Más penetración había más tarde, como demuestran los grupos descubiertos en 1559 en Valladolid y Sevilla, con los siguientes autos de fe y el libro, el índice de libros prohibidos por Fernando de Valdés, el más riguroso, del cual sufría también Teresa. Cuando ella después tiene la respuesta, pero cuando la santa escucha esta voz de Dios, es siempre su propia convicción. Claro, no tenemos que imaginarnos que ella ha escuchado una voz como de un ángel o qué cosa. Es su voz, su convicción, y la voz le dice: no tengas pena, te voy a darte un libro vivo. El libro vivo, eso es interesante, es Jesús, el hombre Jesús de Nazaret. Y por eso nosotros los cristianos no somos una religión de libro, sino de relación con una persona humana, con una persona. La religión, ser creyente, es vivir en una relación con una persona. La santa dice después amistad con el Dios hecho de hombre. Eso es distinto. Si yo tengo un libro como norma, tengo que cumplir con las normas del libro. Si yo estoy en relación con una persona, es siempre nuevo una relación. Y me convierte, me transforma. Si uno está enamorado de otro, ¿qué pasa? Tal vez es mata el esposo, dice la santa misma. Entonces este libro nuevo no es tal vez dicen la vida que ella ha escrito, no, es Jesús mismo. Ya que la santa es una santa de libros, ya desde niña tenía libros, los piadosos de su padre, pero también los libros de caballería de su madre, y escribió libros ya desde joven, y después más todavía. Claro, está bien que dice un libro nuevo. ¿Qué reacciones han tenido estos sucesos en España? Aquí se puede distinguir dos: los teólogos y el poder político. Para los teólogos, una herejía es un ataque al orden social. El hereje aparece como terrorista intelectual y terrorista de acción, como ciertos filósofos que cuando en Alemania tuvimos el problema de Baader-Meinhof, los terroristas, era la consecuencia, en parte por lo menos, de ciertas enseñanzas de ciertos filósofos de Frankfurt o de otras ciudades.
Algo semejante es eso. Dice el teólogo Simancas: la herejía es un crimen gravísimo y mucho peor que todos los demás, en cuanto que se difunde con mayor amplitud, se introduce más profundamente, se pega más tenazmente, se cura con mayor dificultad. Por culpa de las herejías se daña la fe y la religión verdadera católica, se matan las almas y los cuerpos, se originan tumultos y sediciones, se perturba la paz y tranquilidad pública y finalmente todo el Estado y forma de la República Cristiana se deteriora y a veces se trastorna totalmente y se destruye. Pero las de los herejes de estos tiempos son las peores de todas las herejías, pues, no contentos con atacar algún aspecto de la religión cristiana, tratan de destruirla desde sus cimientos. Es una opinión de un teólogo. Para el poder político era responsable de la salud dogmática de sus reinos. Tenían que salvaguardar la fe y la religión. Los herejes que importan, eso es importante en España, son los del norte, los de Francia, y no de Alemania, aunque la santa habla de protestantes, pero se refería a los hugonotes de Francia. Porque en Alemania estaba la otra rama de Habsburgo. Allí Felipe no tenía problemas era su tío, el emperador entonces, después de su padre. Prácticamente detrás de esta guerra de religión entre España y Francia está la guerra por la hegemonía en Europa. Y sabemos bien, si un rey logra movilizar sentimientos religiosos de la gente, son más fácilmente dispuestos a luchar y sacrificar la vida. Lo vemos hasta hoy. Porque por eso es mejor que las religiones no entren en eso. Entonces prácticamente son los hugonotes. Si ellos son considerados rebeldes o terroristas, es más fácil pedir a la gente el pago de tributos. Eso vale sobre todo para los rebeldes de los Países Bajos, que al mismo tiempo son heréticos, pero son hugonotes. En Holanda dicen reformados. El instrumento para exterminar la herejía fue la Inquisición, con sus oficiales, familiares, alguaciles, que con ella colaboraron, sobre todo con sus autos de fe. La palabra auto de fe tiene dos explicaciones: o actus fidei, un acto de fe, o augmentum fidei, aumento de fe. Porque un auto de fe es interesante, claro, hay representaciones famosas, pero también descripciones. Eso era un acontecimiento. Empezaron ya por la mañana con los pregones y, bueno, una apoteosis de la fe, y también para enseñar la fe ortodoxa. Aquí tengo un poco una descripción: una catequesis continuada desde el pregón temprano, las vigilias, la procesión de los inquisitoriados, el ceremonial apicarado, el sermón pronunciado por predicadores de postín, la especificación y los delitos y las penas, la sentencia final, el caminar o cabalgar al lomo de asno procesional de los relajados hacia el quemadero, en los últimos esfuerzos que hace la muchedumbre agolpado en torno a los postes para lograr el arrepentimiento de última hora, que en vez de morir quemado se muera agarrotado, aunque el fuego purificador no perdone después al cuerpo muerto. Una apoteosis de la fe, catequesis continuada. Bueno, ahora la pregunta: ¿cuándo y cómo Santa Teresa ha tenido noticia del luteranismo? Probablemente por circulares del monarca en que se pidieron oraciones por las empresas bélicas. Eso significa que lo que sabía ella del protestantismo era lo que presentó Felipe en estas circulares. Claro, tenía que denigrar mucho a los herejes. Una primera huella de los heréticos parece
el siguiente texto que dice en Vida 16, sería entonces antes del 1562, otros en estos tiempos se juntaban en secreto para contra su majestad Dios y ordenar maldades y herejías. Seguramente los acontecimientos del 1559 no le quedaron ignotos cuando se descubrieron estos círculos protestantes en Valladolid y Sevilla. Casalia, el Agustín Casalia, con la consecuencia del índice más duro. Dice, aquí tengo un texto de ella, cuando había escuchado esta voz: no tengas pena, yo te daré el libro vivo. Yo no podía entender por qué me se había dicho esto, porque aún no tenía visiones. Después de estar bien pocos días lo entendí muy bien, porque he tenido tanto en qué pensar y recogerme en lo que había presente. Y ha tenido tanto amor el Señor conmigo para enseñarme de muchas maneras que muy poca o casi ninguna necesidad he tenido de libros. Su majestad ha sido el libro verdadero, a donde he visto las verdades. Bendito sea tal libro que deja imprimido lo que se ha de leer y hacer de manera que no se puede olvidar. Una cosa es creer, otra cosa es hacer experiencias interiores, espirituales. Eso queda mucho más imprimido. Una cosa es creerle a mi amigo que me ama, otra cosa es experimentar este amor, esta confianza. Esto vale exactamente para nuestra relación con Dios. A raíz de la otra impresión, a raíz de la visión del infierno, tiene compasión con los luteranos. La santa tenía esta visión del infierno, claro, según las imágenes de entonces. El Bosco tiene exactamente estas ideas del infierno, tiene ella también, pero en el libro de las Moradas, 12 años después, 1577, ella dice que los dolores que uno siente del infierno son grandísimos, pero mucho peor es ver los ojos del Señor, del amigo, airados. El infierno es para ella la pérdida definitiva de la amistad. Si tú vives aislado en un anonimato, tienes un infierno ya en tierra. Entonces es interesante, un teólogo alemán, Furgrimler, un discípulo de Calrane, tiene un libro que se llama Historia del Infierno, y cuando llega a la época de Santa Teresa, dice, examinando sus textos, dice: Santa Teresa ha intuido algo, que allí es algo personal y no de lugar y no es lo corporal. Y tiene razón. El anonimato en nuestras sociedades puede ser un infierno para una persona. A raíz de la visión del infierno, aquí dice: de aquí también, de esta visión, también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan. De estos luteranos en especial, porque eran ya por el bautismo miembros de la Iglesia, según la convicción que fuera de la Iglesia no hay salvación. Entonces se pensaba así. Es, para decirlo, el sentido de sus últimas palabras: en fin, muero hija de la Iglesia, no fuera, no excomulgada, como tal vez estaba al punto de ser excomulgada, muero dentro, así puede ser salvado. Claro, a Dios no le interesa tanto nuestras definiciones, hace lo que quiera, pero para una persona era grave, era algo muy doloroso vivir en este estado de excomulgación. Los ímpetus grandes de aprovechar almas, que me parece cierto a mí que por librar una sola de tan gravísimos tormentos pasaría yo muchas muertes muy de buena gana. Miro que si vemos acá una persona que bien queremos, en especial con un gran trabajo dolor, parece que nuestro mismo natural nos convida a compasión, y si es grande, nos aprieta a nosotros. La santa tiene compasión.
no se siente superior, no les desprecia, tiene compasión. Es ya una cierta apertura. Y la presencia de los luteranos es otro punto en la fundación de San José. Sabéis que la santa llegó a la convicción que la vida en el grande monasterio de la Encarnación, ahora habría que decir muchas cosas, con hasta 200 monjas, que muchas de ellas por falta de varones, de hombres, no llegaron a casarse porque los hombres estaban en las Indias, entonces no les queda otra solución que hacerse monjas. Había muchas sin vocación, entonces ella llegó a la convicción, eso no es para mí. Entonces empieza a pensar a una fundación según sus ideas. Ya tenía una cierta idea, crear un espacio para pocas personas donde vivir más tranquilamente su vocación. En este momento, en este estado de ánimo, en este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia, el estrago que habían hecho estos luteranos, tenía que ser hugonotes o calvinistas, y cuando iba en crecimiento esta desventurada secta, dime gran fatiga, y como si pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que allí se pierdan. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda mi ansia era y aún es que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que estos fuesen buenos. Determiné a hacer ese poquito que era en mí, que seguía los consejos evangélicos con toda perfección, etc. Entonces podemos decir, el encuentro con los protestantes, entre comillas, le llevó a esta determinada forma de fundar el convento de San José, donde se vive y ora por los teólogos, los defensores, por los protestantes, por todas estas personas de las cuales tenía conocimiento. Eso ya es una apertura muy grande, incluyendo también los protestantes. Porque si tú oras sinceramente por otra persona, les quieres hacer bien. Quiere dar 1000 vidas por una sola alma. Quisiera luchar contra todos los luteranos para convencerles de sus errores. Pero también sabe que fuerzas humanas no bastan para atajar este fuego. Entonces su remedio que propone, vive ella, es esta vida de oración, de amistad por todas las personas. Y el último punto, quiero presentar unos textos sobre la santa y la justificación. Allí vemos cómo prácticamente coinciden Lutero y Santa Teresa. Dice, pues veis aquí, hijas, lo que podemos con el favor de Dios hacer, que su majestad mismo sea nuestra morada, como lo es en esta oración de unión, labrándola nosotros. Parece que quiero decir que podemos quitar y poner en Dios, que digo que Él es la morada y la podemos nosotras fabricar para meternos en ella. ¿Y cómo si podemos? No quitar de Dios ni poder, sino quitar de nosotros y poner como hacen estos gusanitos, que no habremos acabado de hacer en todo lo que podemos, cuando este trabajillo, que no es nada, junte Dios con su grandeza y le dé tan gran valor que el mismo Señor sea el premio de esta obra. Es Dios, quiere decir, que lo hace. Otro texto. Cosa es esta, hermanas, para que miremos mucho en ella, que una cosa tan grave, de tanta importancia, como que nos perdone nuestras culpas, que merecían fuego eterno, se nos perdone con tan baja cosa como es que perdonemos,
cuando dice el Padre Nuestro que perdona nuestras culpas como nosotros perdonamos. Prácticamente no tenemos que hacer nada que perdonar. Ya estamos perdonados por Dios. Eso es, también allí ve cómo es una gracia. Y otro texto, pues, si nunca le miramos ni consideramos lo que le debemos y el amor de que pasó por nosotros, no sé cómo lo podemos conocer ni hacer obras en su servicio. Porque la fe, sin ellas, sin obras y sin ir llegadas al valor de los merecimientos de Jesucristo, ¿qué valor pueden tener? Ni quién nos despertará a amar a este Señor. También allí vemos esto que la santa, y allí podría citar también Juan de la Cruz, la transformación hace Dios, no nosotros. Lo que debemos hacer nosotros es ser disponibles, que lo quiero, porque Dios no va contra nuestra voluntad, no nos hace fuerza para el trabajo y la obra como tal, hace Él. Para terminar, en el 31 de octubre de 1999 se llegó a una declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación de la Federación Luterana Mundial de una parte y el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos de otra parte. El número 15 se lee: en la fe, juntos tenemos la convicción, juntos protestantes y católicos, en la fe, juntos tenemos la convicción de que la justificación es obra del Dios Trino. El Padre envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Fundamento y postulado de la justificación es la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, la justificación significa que Cristo es justicia nuestra, en la cual compartimos mediante el Espíritu Santo conforme con la voluntad del Padre. Juntos confesamos, solo por gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por algún mérito nuestro somos aceptados por Dios. Y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Es exactamente la posición de la santa, como se ve en las quintas moradas. Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en la oración, que parece no se osan pulir ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto de la devoción que han tenido. Cuando veo eso, háceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión con Dios y piensan que allí está todo el negocio, que no, hermanas, no, obras quiere el Señor, y que si ves a una enferma a quien puede estar algún alivio, no se te dé nada de perder esta devoción y te compadezcas de ella, y si tiene algún dolor te duela a ti, y si fuere menester lo ayunes porque ella lo coma, etc. Entonces, las obras prácticamente son la prueba de mi amor y no la condición porque Dios me ama. En eso están claros los dos santos. La santa ha tenido una sensibilidad muy grande frente a la novedad de la mentalidad naciente del valor de cada individuo. Eso se ve también su oración, ese encuentro personal con Dios, y lo defiende frente a los rezos oficiales y prescritos. Para ella lo importante era el encuentro personal con Dios. Decir a Dios tú, y no hablar de Dios, sino decirle tú. Y su método de oración es: ¿quién soy yo? ¿Quién es Él al cual me dirijo? Entonces, ¿quién soy yo ahora? Esta hora, ¿qué hay en mí? Hacerlo presente y después decirle a Dios: yo creo que tú me amas tal como soy, porque
tu mirada, tú eres amor, tu mirada es siempre amor. Yo creo que si uno hace eso, y verdaderamente, cuando cuando ha conocido a sí mismo y cuando con todos sus defectos y sus virtudes y sus fallos y pecados y deseos y éxitos y fracasos, y con todo eso dice, así creo que así como soy me amas, y no solo cuando he hecho eso. Eso es oración teresiana. Y eso es una prueba de que él ya está convencido, que ya está amado siempre, desde el principio. Si lees las poesías del Santo Licántico, por ejemplo, allí lo encuentras continuamente. Bueno, estas son unas cosas y a lo mejor podemos hablar un poquito. Bueno. No quiere preguntar a nadie, yo voy a romper el hielo. O sea, en el fondo la teoría lo que es la justificación, realmente lo que expresa es una vivencia muy honda, ¿no? De decir, no tengo que hacer nada para que Dios me quiera. Y por tanto, quizá en esa época y también ahora, ¿no? Parece que lo más importante de lo que es la vivencia religiosa es salvarse o no salvarse, y sin embargo quizá ese no es el foco más importante, sino el foco más importante es tener esa relación con Dios. Y realmente lo de salvarte o no salvarte es como una cosa circunstancial casi, que realmente digamos que te da igual, entre comillas, porque ya sabes que Dios te ha salvado de siempre, ¿no? La Santa dice en capítulo 8 de la vida, de lo que tengo experiencia puedo hablar. Es lo siguiente: uno que ha empezado a tener oración, no lo deje, por males que haga. Entonces no dice, si tú empiezas a hacer oración, este trato personal con Dios, tienes que evitar pecados o males, no. Dice, por males que haga, continúa, no dejes la oración. Porque así hay salvación. Como en una amistad, si una amistad muy fuerte, aunque hagas pecado, aunque hagas cosas malas, no importa, porque la amistad es más fuerte. Y así, poco a poco, te cambias interiormente. Así, poco a poco, hay transformación. Y así, poco a poco, tendrás también fuerzas para no hacer males. Es otra moral, distinta de la que he estudiado yo en gran parte, porque es una moral ha pasado en este diálogo, una moral de diálogo de la persona humana con Dios. Pero quien ha empezado a tener oración, no la deje por males que haga, porque la oración, este trato personal, es el remedio con el cual uno puede salvarse. Entonces no es importante, en primer lugar, importante evitar pecados. En primer lugar es importante vivir la amistad. Eso vale no solo para mi amistad con Dios, sino también para una amistad entre personas. Eso es. Y cuando tú tienes un amigo así, entonces tienes un tesoro. Porque aunque por males que hagas, la amistad continúa. Claro, eso no significa que no tienes hacer todo lo que puedas para evitar los males, eso claro. Pero si no logras, tal vez no importa, la amistad es más fuerte. Es una liberación. Y eso vale también, según Santa Teresa, según los místicos, eso vale también para nuestra relación con Dios. Y no este moralismo, tienes que hacer eso tal vez como de esos pequeños mercaderes, ¿no? Como Dios, como tuviera una cuenta donde, no, eso, claro, tal vez, y en este punto, según mi experiencia que tengo en Alemania, tenemos en torno a nosotros protestantes y participan en mis cursos,
estamos completamente de acuerdo. No hay ningún problema. Claro, en primer momento cuando la Santa habla de esta secta desventurada, sí, bueno, pero en fondo no es así. De alguna manera yo creo que también van de la mano Lutero y Teresa, ¿no? Haciendo un paralelismo entre las dos figuras históricas, poquito, sí. Hay una búsqueda honrada de la verdad, tanto de Martín Lutero como de Teresa, y ambos plantearon una reforma desde el corazón, buscando acercarse más a Dios para verle cara a cara. Incluso en el carácter, de alguna manera, yo creo que eran personas así como muy carismáticas, muy buscadoras de la verdad, y que se lanzaban, fíjate, pues hacer una en el siglo XVI, una reforma frente al padre general de la orden mitigada y al obispo de Ávila, etcétera, etcétera, y tira adelante. Ha entendido bien al principio. Pero en Lutero yo creo que entra también la diferencia de sexo. Teresa es una mujer y Lutero es hombre. Teresa tiene un acceso a Dios más bien afectivo y no tan intelectual. Eso quizás, claro, también nosotros los hombres tenemos afectividad, pero no es... Ella no podía discurrir, prácticamente no podía hacer meditaciones, pero podía mirarle y sentirse amado. Eso por la afectividad. Mira que te mira, es una expresión suya. Y para mí es algo como una liberación. Tampoco, porque sufría de distracciones continuamente. Entonces no digo reduce, entonces se dirige a este otro acceso a Dios por la afectividad. Me está mirando, Dios es amor, eso dice San Juan en las cartas, eso dice la Biblia, eso dice Jesús. El amor de los amigos y el Padre misericordioso es una parábola. Y yo creo que es muy importante mantener esta imagen de Dios y no decir, como puedes escuchar también de obispos, sí, es verdad, Dios es amor, pero también es juez. Esta idea de Dios ambivalente no es verdad, es amor y basta. Yo tal vez pienso, este Padre misericordioso, el hijo pródigo, cuando habrá regresado a casa y experimentado la actitud de su padre, creo que eso era un juicio para él. Y duro. Porque si el padre le había dado una multa, un castigo, sí, por lo menos. Cuando éramos jóvenes, cuando hemos hecho algo mal, el padre nos ha castigado. Bueno, ahora está todo perdonado. Así no el Padre misericordioso. Eso es. Yo creo que es como un juicio. Sin que diga o que dé algunos castigos sí. Y así el creer en un Dios así, porque claro, cuando hablamos de Dios sabemos, cada uno habla de su idea que tiene de Dios. Y discutimos sobre Dios y prácticamente discutimos sobre nuestras ideas que tenemos de Dios. Y uno tiene una idea de Dios porque de niño le han maltratado en nombre de Dios, ¿verdad? Un cura a lo mejor ha hecho mal, ¿no? El otro ha vivido diversamente, pero son ideas nuestras. Dios, nunca podemos hablar de Dios como tal. Pero la imagen de Dios es esta imagen libre, este libro vivo, Jesús de Nazaret, y leer los evangelios, como ha hecho Lutero, como ha hecho la Santa, era el libro más leído, o más usado, no podía leer lo más usado. Juan de la Cruz sabía más o menos de memoria la Biblia. Eso se acercan mucho, porque sabían, allí encontramos huellas del amigo, y no en visiones. Hay esta famosa anécdota, cuando había el capítulo general, en 1585 en Lisboa ya. Entonces tenían ya un convento los carmelitas descalzos. Entonces había en Lisboa una monja
con las llagas, y todo el mundo fue a ver a la monja, excepto uno, Juan de la Cruz, que paseó con su Biblia en la orilla del mar, en la playa, en la orilla del mar, leyendo la Biblia. Eso es. Después se supo que era una, ¿cómo se dice?, engañadora. Por eso son los místicos mismos que no dan valor a estas cosas extraordinarias. Tal vez la gente dice, oye, hay una visión, hay una aparición de la Virgen. Pues que déjale en visión, eso no lo es. En eso coinciden Lutero y nuestros místicos perfectamente, por la importancia de la Biblia. La santa dice en una de sus cuentas de conciencia, quería saber de los letrados solo si lo que yo estaba viendo interiormente estaba de acuerdo con la Biblia. Entonces, ella dice, la Biblia es la última norma agente para actuar. Lutero dice solo la Biblia, pero se acercan mucho. Prácticamente así la santa, siendo mujer, claro, nunca podía discutir con los letrados, porque no tenía estudios y la mujer estaba discriminada solo por serlo, solo por ser mujer. Pero diciendo así, se somete, se dice, somete también a los letrados a la Biblia. La Biblia es la última autoridad. Eso es un texto muy importante y muy elocuente. Y se acercan también por eso. Sí, bueno, es insistir un poco en lo que acabas de decir ahora, porque, claro, tú has hablado de que la visión o sea, que Lutero fue perseguido, Teresa no, porque fue una visión más afectiva. Yo también creo que tiene que ver con esto último que has dicho. Teresa era una mujer y al final su reforma se queda, o ella la piensa dentro de una casa cerrada, con unos pinchos así de grandes hacia afuera, es decir, ella no tenía el problema que suponía un profesor de universidad. El profesor de universidad empieza una reforma, tiene mucho más alcance porque le puede hablar a mucha más gente y porque puede escribir y sus escritos llegan más lejos. Al final la reforma del Carmelo se queda hacia adentro y en ese sentido para los poderes establecidos no es tan peligrosa. No digas eso. ¿No? No digas eso. Tenían mucho miedo de los alumbrados. Porque los alumbrados los alumbrados es un conglomerado de diversos grupos. Hay ortodoxos, menos ortodoxos, hay los dejados, hay los recogidos, pero todos daban importancia a este contacto directo con Dios. Y sabes, la clausura de la Santa era una consecuencia del Concilio de Trento, prácticamente una consecuencia de los miedos de los hombres de la mujer. Para librarse de este peligro, la encerraron en el convento o en la casa, porque una mujer casada tenía la misma situación. Pero ¿qué hizo la Santa? Ha dicho, bueno, dentro somos nosotros, aquí no entra nadie, ningún hombre. Ha creado un espacio libre de hombres donde ellas podían vivir como querían. Ninguna mujer, ninguna noble tenía tanto libertad como Santa Teresa. Y eso es una fuerza. Y lo mismo también ha creado un espacio espiritual libre. No rezar con estas obligaciones, sino estar tú a tú con Dios. Así las mujeres podían crecer. Y la Santa es la única persona que, estando en España, se atrevió a criticar a los inquisidores. Estando fuera, en Italia, los hermanos Vives, eso era fácil. Pero dentro, era ella, mira el camino de perfección. Cuando el censor escribió al margen, parece que está ya criticando a los inquisidores. Y lo hizo. Y se lee su defensa de la mujer en el capítulo 4. Es increíble que la fuerza, el ánimo, el coraje que tenía.
Señor de mi alma, cuando tú andabas por el mundo, no aborrecisteis a las mujeres, sino has encontrado más fe, más amor y más fe que en los hombres, etc. Claro, el censor después lo tachó, pero lo ha dicho. Es que es otro tipo de peligro, diría. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. Sí. Y Lutero, claro, Lutero era expuesto también al abuso político, que él no quería. Eso era su problema. Ese problema no tenía la Santa. Y a mí no me gusta tanto hablar de la Reforma, porque la Santa, porque el Carmelo, antes en los primeros, en sus primeros años de existencia en el siglo XIII, tampoco era como lo ha hecho Teresa. Teresa ha hecho una cosa nueva, basada en el Evangelio y en una cierta tradición que había en el Carmelo, pero sabía muy poco de eso. Yo me doy cuenta cada vez más, después de tantos años y de hablar de ella, era genial como lo ha hecho. Como mujer, crear algo de eso. En fin, los mismos hombres han llegado a ser sus discípulos. Ella, cuando lees cartas a un arzobispo de Évora, Ferdone de Braganza, a Báñez, cómo les critica, porque no tienen ánimo, como tienen miedo y se inquietan por su oración. Ella les enseña en las cartas más que en los escritos, porque las cartas, claro, no pasaron por la censura. Y tiene 460 y suponemos que haya escrito 15.000 cartas. Bueno, amigos, ¿sí? Una pregunta con respecto a la espiritualidad carmelitana. Ajá. Y sobre todo la realización más histórica, porque lo que hizo Santa Teresa, sobre todo, fue crear monasterios, y los monasterios están muy sometidos por lo que, sobre todo en estos siglos pasados, por una serie de normas y rigideces de las cuales se están liberando ahora, ¿no? Pero que es una liberación reciente, la clausura, los ritos de las horas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es en qué medida, porque yo la tendencia que tengo a ver Santa Teresa como fuera del ámbito carmelitano, ¿no? Y como si luego los monasterios hubieran ido por su cuenta, ¿no? ¿Qué espiritualidad tú piensas que sale de Santa Teresa, permanece en su obra y permanece hoy en día? Más como referencia histórica, sino como espiritualidad vivida en el presente, incluso dentro de lo que es la orden carmelitana. ¿Qué es lo que se puede rescatar? Seguramente habrá más de San Juan de la Cruz, pero Santa Teresa en ese sentido, ¿qué es lo que representa como dimensión vivida? Para nosotros es sobre todo la maestra de oración entendida como trato de amistad con Dios. Eso es algo que me parece siempre actual. No tan rezos ordenados y obligaciones religiosas encargadas, sino el trato personal de Dios, la oración silenciosa que tenemos cada día nosotros, los hombres también. En Múnich lo hacemos bastante fielmente. Eso, este tiempo de silencio, que cada uno pueda vivir su... Yo cuando empiezo eso, por la mañana después de las laudes, yo me pregunto quién soy, qué está pasando ahora en mí. Y después hago este acto de fe. Creo, Señor, que así me aceptas, me amas. Y allí entra toda mi personalidad. Todo, no hay que excluir nada, como una buena amistad. Eso no es porque yo después me sienta bien, porque hay también la religiosidad wellness. Tú haces meditaciones porque te sientas mejor. Claro, me siento mejor, pero no es el objetivo eso, la intención, sino es esta oración. Creo que es lo más importante que tenemos que hacer nosotros los carmelitas y las carmelitas también. Y posiblemente, cuando la gente nos pregunte,
enseñarles o explicarles algo de eso. En cursos lo hacemos y bueno, y hacemos, claro, en los cursos vienen los que quieren. En nuestra casa cerca de Berlín invitan tal vez cristianos, sus amigos no cristianos. Y viene todo el mundo, vienen los que quieren. Y nadie pregunta si tú eres así o así o así. Protestante, esto ya ha pasado. Incluso tenemos entre la orden seglar, tenemos personas protestantes, recuerdo una pastora que dirige la casa de ejercicios de su iglesia de Brandeburgo, es una terciaria, como dijo antes nuestra. Otra en Magdeburg, también una pastora protestante, pero ellos viven del espíritu carmelitano. Y porque es muy ecuménico eso, ¿no? Porque no, cuando tú hablas o piensas o de tu relación personal con Dios, tenemos todos, eso se puede, con todas las religiones es así. Allí somos más auténticos. Las cosas siempre se hacen difíciles cuando de la fe personal se hace una religión. Una religión, un sistema, con instituciones, que tal vez necesitamos porque el mensaje de Jesús puede sobrevivir, pero si la institución se hace demasiado fuerte y grande, puede ser que haga morir la religiosidad. No sé si he dado una respuesta un poco a tu pregunta. Algo sí. La espiritualidad. La oración, Teresa como maestra de oración, eso es lo que nos parece muy importante hoy. Más importante que hace 50 años, hace 40 años, 30 años. Cuando yo entré de joven, no era así. Tuvimos que aprender muchas ceremonias, ceremonias y también otras cosas externas. Y fácilmente había discusiones. Haces una inclinación así o más abajo, más allá. Eso ya no tiene importancia, tanta importancia. De esas también tenemos aquí en Jesús. ¿Cómo? De esas que... Eso ha cambiado. ¿Y sabes por qué ha cambiado? Porque gracias a nuestros historiadores, en primer lugar españoles, padres de España, conocemos mucho mejor a nuestros santos. Porque prácticamente cuando han introducido en la historiografía de la orden el método histórico crítico, que se usa también para los evangelios, entonces ha empezado la historiografía moderna, rígida, y no más rigurosa, digo no rígida, rigurosa, y no hagiografía. Hagiografía es ese moralismo. Sería interesante, tengo una clase en Ávila sobre la deformación de Santa Teresa en las diversas hagiografías. La última y más fuerte era en 1939, cuando la han hecho la síntesis suprema de la raza española. La santa como personificadora de lo español. ¿Pero qué es lo español? Después, 7 años después, descubrieron que venía de una descendencia judía, de parte de su padre. Entonces ha caído un edificio. Pero eso ha ayudado mucho para conocer más de cerca a la santa. Pero todavía hoy tal vez hay dudas que no pueden admitirlo. Que la santa, por ejemplo, la santa nunca fue declarada oficialmente patrona de los españoles o de España. 2 veces, pero no llegó a una aprobación definitiva la primera vez, porque los caballeros de Santiago no podían admitir que una mujer fuera patrona de España. Y después había otro tentativo con las Cortes de Cádiz, pero no llegó a una cosa definitiva. Eso claro, es un abuso, pero eso hemos entendido cada vez más gracias a la historiografía moderna, con este método histórico-crítico, cómo era. Estudiar fuentes, pero allí mismo hay un problema. Las fuentes son como son.
Por ejemplo, los procesos de beatificación, claro, cada monje ha dicho lo bonito, lo más bonito de Santa Teresa. Y todos han dicho lo bonito. Las fuentes mejores son sus cartas. Y tenemos muchas. Y todos sus escritos, el libro de fundaciones. Allí tenemos la santa, en las cartas sobre todo. Y es un placer, aunque la traducción es dura, te cuesta. Bueno, ya está hecho. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Había otra? Sí. Yo quería preguntar, de lo que has hablado del Concilio de Trento, la doctrina que sale al final, que emana del Concilio de Trento, ¿tiene contradicción con lo que tú has dicho sobre la Santa? ¿Se ve que hay contradicciones entre lo que dice Trento y lo que ella piensa? ¿Cuáles son esas contradicciones? Un poco sí, pero tal vez la Santa, hablando de la justificación, se acerca casi, se aleja, es diplomática. Conoce la doctrina por medio de sus confesores, porque, por ejemplo, Báñez era un padre del Concilio de Trento. Entonces, y tal vez el censor la corrige también. Entonces, claro, no se pone en una oposición directa, eso no. Pero lo que he leído, si uno es verdad que ya muerta la santa, todavía había algún inquisidor que son los que buscan las cosas, o algún teólogo que estaba buscando errores en su doctrina. Y se trataba de estas cosas. Tal vez es cuestión de interpretación, pero hay textos que son muy clarísimos en este sentido, la justificación que estamos ya justificados, Jesús ya ha hecho todo. Ahora habría que ver hasta qué punto son en oposición directa con Trento, no son. Eso es imposible. Pero tampoco el Trento ha dejado las cosas tan claras. El Trento prácticamente ha siempre dicho anatemasit, fuera. Y no han... poco a poco después ha recuperado más, pero después ahora es el problema como la interpretación de los dogmas. Además hay que ver, los dogmas también son, digamos, hijos del tiempo, porque se usa la terminología del momento, la filosofía del momento, que no tiene nada que ver con las verdades absolutas. Por eso creo que así se puede decir que pues me acuerdo que tal vez en nuestra traducción en las notas hemos puesto alguna nota en ese sentido. Aquí la Santa se está casi en contraste con el Concilio de Trento, con la doctrina sobre la justificación. Y tal vez en camino de perfección el censor lo ha tachado. Tal vez lo ha escrito otra vez en la segunda redacción, otra vez tachado. Hay que decir también, en un artículo, para una exposición que estamos preparando para el Seminario en Alemania, tenemos también textos, hablamos también de la Inquisición. Yo he escrito, esta mañana he hecho este texto, que estaba amenazada por la Inquisición, pero también protegida. También protegida por la Inquisición. ¿Por? Cuando se han denunciado su vida en la Inquisición, la princesa de Éboli, una mujer peligrosísima, ¿qué ha hecho la Inquisición? Ha dado el libro de la vida al Báñez, a un teólogo, lo ha leído, lo ha censurado, ha dicho está bien. A partir de ese momento, la vida estaba bien. Eso era una protección. Al mismo tiempo, Erasmo, en los primeros decenios del siglo XVI, había algo semejante. Traducciones de Erasmo, una carta del emperador, algo de eso, está bien. Eso era, la Inquisición también ha tenido aspectos positivos. Por ejemplo, en España no había esta caza de brujas.
porque había un inquisidor general que seguramente ha archivado muchas denuncias. Era un primer tentativo de un tribunal más objetivo, porque en los estados absolutistas el legislador, el acusador, el juez era en fin la misma persona, una arbitrariedad completa. No digo que la Inquisición es como un tribunal de hoy, pero tampoco vamos nuestros tribunales como son. Claro, no digo eso, pero comparándolo, hay casos en que, ¿cómo se dice?, encarcelados en las prisiones civiles han manifestado heterodoxías para poder pasar a una cárcel de la Inquisición, que cuando era más humano. No digo era humano, hay siempre poner un poco, no podemos pretender que tenían esta objetividad que tenemos hoy. Bueno, esperamos que haya. Pero es siempre difícil dar una sentencia o juicio sobre otras personas. Si es juez, a lo mejor tenemos uno entre nosotros, es difícil. Bueno, en ese sentido estaba también protegida. La Éboli era una persona peligrosísima y no sin razón. Felipe II lo ha internado en su palacio en Pastrana y no tenía ningún contacto, podía tener con nadie. Hay un libro de este gran historiador Manuel Fernández Álvarez, La princesa de Éboli. Es interesante, yo lo he leído desde todo el libro, es interesantísimo. Claro, Felipe tenía también el miedo que hiciera un proceso por sus líos sexuales que ha tenido con ella, probablemente un hijo de él también, ¿no? Y claro, no quería que esto saliese a la luz. Eso era otra cosa, bueno. Pero era una persona muy intrigante. Antonio Pérez, todas estas cosas, el secretario etcétera. Hay un libro, 2 volúmenes, de Gregorio Marañón, Antonio Pérez. Gregorio Marañón es un gran historiador. Él describe muy bien su vida y también todas sus actitudes y también ¿cómo se dice? ¿Tradimento? No, es italiano. Traición. Bueno, gracias por el interés. Hablando a frailes y monjas, sí, pero